Williams logró escapar de los bandidos que lo tenían prisionero, pero había algo que le molestaba, que le inquietaba. ¿Cómo era posible perder batallas que teníamos ganadas, que teníamos los números para poder ganarlas? Entonces reunió un grupo de soldados y fue a visitar a diferentes nobles. Conversando con ellos, Williams se dio cuenta realmente cuál fue el problema: la traición. El rey de los Blandianos estaba comprando a nuestros nobles, entregándoles promesas de tierras y entregándole dinero a cambio de que se retiraran de las batallas o no participaran simplemente. Williams quedó desolado con la traición a su pueblo, pero algo tenía que hacer, tenía que idear un plan. Bienvenidas amigas y amigos a este nuevo episodio de William Wallace en Mount & Blade 2 Bannerlord. Este es el episodio 3 y nos encontramos en Marunat en este momento, dirigiéndonos a un lugar que ya van a ver. Dada la tradición de los nobles a nuestro pueblo, es que tenemos que idear un plan para poder tomar el control de toda Batania. Para eso llamamos a un par de amigos que son expertos en idear planes para tratar de conquistar al mundo. Para esto ideamos el plan maestro y que tiene tres grandes objetivos. El primero, aumentar el renombre del clan para así poder hacernos vasallos de Batania. El segundo, subir la habilidad de encanto que nos va a ayudar a convencer a los otros nobles a que se unan a nuestro clan. Y el tercero, y no por eso menos importante, es mejorar las finanzas del clan, porque no tenemos ni un peso. Y como ven, comenzamos a mejorar nuestras finanzas. Anoche nos fuimos al bar y conocimos a una mujer con una habilidad de belleza bastante desarrollada. Así que la reclutamos. Salimos del bar y en el amparo de la noche nos fuimos al callejón más cercano. Ahí nos encontramos con unos matones no nada muy agradables, así que los atacamos. Fue bastante fácil hacernos con el control de ese callejón. Yo pensé que íbamos a tener más pelea en esto. Y ahora nuestra amiga Elta gobierna ese callejón entregándonos los beneficios de eso. Y Elta me dejó un mensaje para ustedes. Suscríbanse, denle like a este video y compártanlo en sus redes sociales, que me van a ayudar un montón a que este video le llegue a muchas más personas. Bien, ya que empezamos a mejorar las finanzas, ahora vamos a comenzar a subir el renombre. Para eso vamos a atacar unas caravanas. Se me olvidaba comentarles de que, dada la tradición de nuestros nobles, decidí yo solo declararle la guerra a Blandia. Así que sus soldados y sus caravanas son enemigos míos. No sé si fue la decisión más astuta del mundo, pero bueno, así estamos. Entonces aquí vamos a intentar encerrar a una de estas caravanas. Este lugar está pero perfecto para encerrar a estas caravanas y no se van a arrancar. Así que lo vamos a hacer con cuidadito, despacito, para que no se me vaya a escapar, pero ya no se escapa. ¡Hola! Entonces lo primero que vamos a hacer aquí va a ser comerciar. Entonces ustedes me preguntan, ¿y para qué va a comerciar con él? Bueno, porque le voy a vender todo lo que yo tengo y después se lo voy a robar. Ahí no fue necesario la risa falsa del efecto. Así que bueno, mientras tanto le vendemos todo eso. Ya está todo vendido, así que ahora igualmente un placer hacer negocios contigo. Así que ahora vamos a atacar. Un asalto, esto es un asalto, señores. Bien, vamos a acomodar las tropas y vamos a ver cómo nos va ahora. Ya estamos listos y veamos lo que tienen. Tienen arqueros, caballeros y lanceros. Vamos a ir a saludar temprano. A ver si es que se acercan. Pareciera ser que no. Hola. ¿Cómo están? Permiso. Oh, fallé. No, hay que darse la vuelta. Vamos a ver otra. No, tampoco. Estamos fuera de práctica. Y ahí vienen todos corriendo. Y vamos a esperarlos. ¡Wow! Me dejaron casi listo. Eso me pasa por estar mirando hacia otro lado. Si se dan cuenta arriba, la barrita roja con la barrita verde amarilla, la barrita roja es más grande. Eso significa de que la calidad de las tropas de la caravana es mucho mejor que la de nosotros, independiente de que nosotros tenemos un poco más de gente. Así que esta no va a ser una pelea tan fácil. Bien, ahí bajaron el caballero y las tropas se están quedando ahí atrás. Así que vamos a tener que avanzar.
Ok, acá estamos, ya están ellos, así que vamos a mover a nuestra gente un poquito más adelante. Su caballería ya se empieza a acercar, así que me voy a alejar un poco porque no me quiero morir todavía. Y vamos a ver ahí, los van a atacar por el flanco. Vamos a tratar de matarle a alguno. ¡Sale! Uy, ya me dejaron peor todavía de lo que ya estaba. Así que va a depender de los arqueros que los tengo delante para que puedan disparar a todos lo que tenga por ahí. Así que vamos, tienen que poder, cabros. Ahí viene otro. No, me la bloqueó. Desgraciado. Bien, otro menos. Vamos, vamos. Ya estamos más o menos igualando las fuerzas como se ve ahí arriba en la barrita. Y veamos si es que vamos a seguir bajándole a la caballería. Esto es lo más complicado de estas caravanas. Ahí, otro más. Vamos para atrás. Me tocan y me matan. Así la cuestión. ¡Wow! Me tocan. ¿Vieron? Les dije, me tocan y me matan. Y ahora van a ir a atacar todo. Está igualada la pelea, todavía no se sabe bien el resultado, pero se ve harto verde. Las tropas de infantería de la caravana no son de las mejores, así que ahí ya empezamos a ganar. Y que los persigan a todos. Nadie puede sobrevivir, nadie. Voy a acelerar un poquito aquí la velocidad para que no nos tengamos que comer todo el rato que están persiguiendo los caballos, porque los van a perseguir todo este rato. Así que ahí están matando caballos como locos. Y está muy bien. Así es. Y ya estamos con el último que nos va quedando. El último caballero. Y cayó. Muy bien. Nuestra primera victoria. Y como ven, ganamos 9,1 de renombre y obtuvimos 5 de moral. Así que es una súper buena forma de ganar harto renombre. Bien, como siempre, nos llevamos los prisioneros, nos vamos a llevar el loot, vamos a revisar bien lo que tenemos que nos pueda servir y seguimos. En la batalla perdimos un montón de arqueros, así que vamos a tener que empezar a buscar reclutas, sobre todo arqueros seguramente, así que vamos a tener que reponer a toda la gente y eso es lo que estamos haciendo en este minuto. Ahí como ven, nos quedan 8 arqueros, así que vamos a buscar arqueros en las ciudades, en los pueblos en donde sabemos que hay arqueros o donde haya. Así que mientras tanto, lo vamos a estar haciendo eso y volvemos en la siguiente caravana que vamos a perseguir. Bien, Williams ha estado reclutando las tropas, hemos reclutado algunos arqueros, pero aún nos falta. Pero lo que les quería mostrar era justamente esto. ¿Cuánto nos falta para cumplir nuestro objetivo de llegar a clan nivel 2? Y como ven, tenemos 117 puntos y tenemos que llegar a 150, así que todavía nos queda un poquito más. Estamos en Caravanset y como les había comentado en el video de cómo subir el renombre, una buena forma de subir el renombre es justamente hacer torneos. Así que vamos a aprovechar, vamos a hacer este torneo, no vamos a apostar y vamos a tratar de ganar este torneo para poder ganar el renombre. Les voy a ahorrar el torneo, vamos a llegar a la final y volvemos. Ok, ya llegamos a la final y se me olvidaba decirles que si no han visto el video de cómo subir el renombre, se los voy a dejar en la descripción el link para que lo puedan ver. Y bien, fue una batalla bien corta. Ganamos, somos los campeones del torneo y como ven ahí, dada la habilidad que nos pusimos en la habilidad de encanto, ahora ganamos más 6 de renombre. Así que así vamos subiendo mucho más rápido el renombre de nuestro clan. Ahora vamos a equiparnos, vamos a revisar qué es lo que tenemos que les pueda servir a los otros personajes y vamos a vender todo lo que no nos sirva para poder juntar plata porque no tenemos mucho y si queremos convertirnos en un clan decente, respetable en este mundo, vamos a tener que juntar harta plata. Así que vamos a estar en eso por el momento. Y luego vamos a ir a buscar otras caravanas que atacar. Les cuento que nos encontramos con un médico y estuve mirando la habilidad de médico del médico que teníamos actualmente y este era mucho mejor. Así que vamos a hacer un roque, vamos a cambiar al médico actual que tenemos. Dado que ella tiene buenas habilidades de comercio, vamos a sacarla de médico y la vamos a poner a hacer una caravana
Pero por el momento no tenemos la plata para poder armar la caravana, así que vamos a juntar los 5000 y algo que nos faltan y armamos la caravana. De camino a Marionat nos encontramos con una caravana que apenas nos vio salió arrancando, así que la vamos a encerrar ahí en el kill box que tenemos ahí atrás para poder atacarla, y ya con eso yo creo que con lo que vamos a ganar con la caravana vamos a poder armar la nuestra. Así que aquí la estamos encerrando para que no escape. Vamos a esperar a que amanezca porque no me gusta pelear de noche, pero se ve poco. Así que nos vamos a dar 2 vueltas más y vamos a atacar a esos pobres y tristes 34 soldados que están defendiendo esa caravana. Así que ahora los atacamos. Y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a comerciar, vamos a vender algunas cosas que después le vamos a robar. Bien, ya estamos listos y dispuestos para el ataque, así que estamos en el mismo mapa que delante, así que asumo de que la caravana se va a mantener de la misma forma, o sea, no va a atacar y se va a quedar atrás, así que vamos a adelantar todas nuestras tropas para que empiecen a pegarle con flechas. Voy a tratar de no morirme tan luego, pero para quienes están viendo esta serie por primera vez en este capítulo, les recuerdo las reglas del gameplay, y una de esas reglas es que estamos jugando en dificultad realista, entonces 3 flechas y me bajan adicionalmente porque no tengo buena armadura, entonces hay que tener mucho cuidado. Ya empezamos todo el ataque con la caballería. Si se dan cuenta, siempre las caravanas atacan primero la caballería y después entran la infantería. Entonces, eso por un lado es bueno, en el sentido de que podemos lidiar con uno primero y después con los otros. Pero por lo mismo también hay que poner a la infantería al frente para que la caballería choque con la infantería. Así que vamos. Ahí. Maten a ese. Está ahí puro dándose vuelta. Uy, no lo bajaron. A ver, ahora yo. Eso. Vamos con el siguiente. Ahí están todos los arqueros disparando. Y ya se están retirando de vuelta. Vamos a tener que avanzar de nuevo las líneas para que se acerquen allá y poder disparar la flecha a todos los que están allá. Así que vamos para allá. Y ahora viene la caballería. ¡Oh! Listo. Así que ahora van a estar atacando y persiguiendo a los caballos. Pero yo creo que con lo que ya les bajamos, según las barritas que están arriba, deberíamos tener ningún problema para terminar esta batalla. Solo espero que no mueran tantos, porque harto que cuesta encontrar arqueros. Hay pocos lugares en donde salen estos arqueros nobles y que son los mejores arqueros del juego. Llegan hasta el tier 6, entonces son los únicos arqueros del juego que llegan hasta tier 6. Así que ojalá que no me maten tanto arquero y se enfoquen en la infantería, que allá está peleando con su infantería. Y que esos son, bueno, más fáciles de encontrar en el resto del mapa. Así que ahí están peleando. Ya eliminaron a casi toda la infantería de ellos. Uno va arrancando o tratando de arrancar, mientras los caballeros están dándose vueltas ahí. Así que deben quedar como 2 o 3 dando vueltas. Ahora van a atacar a la infantería. Se olvidaron de los arqueros. Buena. Así que, me mataron a uno. Bájenlos. Vamos a adelantar esto, porque si no vamos a estar quizás hasta qué hora yendo a buscar a los caballeros. Queda ese. Queda solo uno. Vamos. Uno más y estamos listos. Salió arrancando. Ir a volver. Vamos a ver. Adelantemos otra vez hasta que termine esto, porque allá van dándose vuelta. Y listo. Ganamos 7,9 de renombre y 4,4 de moral. Así que vamos
a pasos agigantados, avanzando hacia el clan level 2. Aquí hacemos lo mismo, nos llevamos los prisioneros para después venderlos y vamos a aprovechar de subir de nivel a nuestras tropas porque no quiero que se sigan muriendo en nivel bajo. Vendimos a los prisioneros, nos equipamos con el loot que tenía la caravana y adicionalmente vendimos todo el resto de las cosas que no nos servían. Y ahora ya tenemos la plata para poder armar nuestra caravana y ahora la tenemos lista y armada. Vamos a seleccionar la habilidad de 2 manos que nos ganamos y como ven ahí tenemos ya 2 fuentes de ingreso, la caravana y el callejón que nos están dando lucas. Así que podríamos decir que el objetivo de ir mejorando las finanzas se está cumpliendo a cabalidad. Entonces ahora vamos a seleccionar la habilidad que tenemos y vamos a ir a buscar alguna otra caravana incauta que nos podamos encontrar en el camino. Nos tuvimos que venir hasta las tierras de Blandia para poder encontrar otra caravana, pero aquí la encontramos. Mientras tanto terminamos de reclutar, vendimos algunas cosas, nos encontramos con algunos bandidos en el camino, pero nada grave. Así que ahora vamos a encerrar a esta caravana incauta y ahora los vamos a atacar. Bien, comenzamos en una súper buena posición porque estamos justamente arriba de un cerro. Así que vamos a avanzar las tropas porque allá al fondo está la caravana. Vamos a avanzar hasta el bordecito. A ver si es que ahí las pueden atacar desde allá arriba. Igual es tan lejos. No sé si se podrá desde acá o si vamos a llegar. Pero en caso las avanzamos más. No hay problema. Como ven, ahora dado la cantidad de gente que tenemos, ahí traté de chuntarle y no le llega. Dada la cantidad de tropas que tenemos, está más o menos equilibrado el nivel. Así que porque tenemos más tropas que la caravana. Así que esta pelea no debería ser un problema para nuestro pequeño ejército, para nuestra bandita. Así que vamos a avanzar porque no les está llegando nada. A nosotros sí, pero bueno, súper lejos. Y tenemos que hacer que vengan a nosotros. Avanzamos la tropa otro poco y por fin la caravana aceptó nuestra invitación amablemente de unirse a nosotros aquí en el medio. Así que ahora la caballería está atacando. Mientras tanto nosotros le disparamos con flechitas. Así maté a un comerciante blandiano. Así que vamos a ver cuál es el resultado de esta pelea. Vamos a perseguir a los caballeros. Con cuidado, que no me maten. Pues no me maten tan rápido. Esa es la idea. Y a chontarle a alguien. Le pegué a 1.27. Muy poco. Muy poco. Bien. Tenemos que seguir. Ya bajamos un tercio del contingente. Así que ahí ya le maté un caballo a uno. Y están peleando en el suelo. Mientras tanto, nosotros vemos la caballería. El resto sigue peleando con su infantería. Así que debería ser un poco trámite. Vamos, eso. Vamos por la otra carga. Ahí. Uno. Lo mató de una. Así. El otro. No. Vamos. De estar subiendo el cerro y bajando es complicado. No le alcanzó a bajar ese golpe. Y este, no. Se me movió el mouse. O sea, yo lo moví, pero en fin. Ahora tú, no, tampoco. Tú, no. Achúntale. Vamos tú. No, se me alejó mucho. Allí. Bien, otro menos y ya estamos, quedan poquísimos. Ahí está cayendo y ahora a cargar todos los que quedan. Deben quedar él y otro más dando vueltas por ahí. Ahora queda solo él, así que vamos a tratar de intentarle. Ahora lo traemos a donde están nuestros compañeros para que lo terminen de matar. Así que esta batalla está ganada. Y ahí cayó.
Me pegó la mansa rostra. Así que ganamos 9 de renombre, 5 de moral y perdimos 11 tropas. Iba llegando a Marunat para vender nuestra merecida recompensa de la última caravana cuando nos encontramos con este varón Ospir que iba saliendo de Marunat y nos pilló medio a medio. Así que no nos queda más que pelear con él contra sus 81 soldados versus nuestros 69. Así que vamos a tratar de defendernos y ahí en ese cerrito yo creo que es la mejor opción que tenemos para tomar una posición defensiva. Vamos a organizar las tropas aquí y vamos a ver cómo nos va en esta pelea. Ya tenemos organizadas todas las tropas, así que ahora nos encomendamos a todos los santos de que podamos ganar esta batalla. Tienen mucha caballería, son como 47 caballos, así que los vamos a ir a buscar para darles la bienvenida. Y a ver si es que los puedo distraer un poco del ataque frontal al que nos vamos a ver sometidos. Estos árboles nos van a ayudar un montón para detener a esa caballería. Como son tantos, les va a costar pasar entre medio de los árboles. Así que tengo que tratar de meterme entre medio de los árboles. Y aquí voy a organizar a mi infantería en cuadrado para que pueda resistir un ataque de su caballería. Así que me voy a estar dando vueltas, esperando también que los arqueros les vayan disparando. Y vamos a tratar de matar a alguien. Bien, uno menos. No, el caballo 3. Así que hay que pensarle. Vamos a tratar de bajar a los arqueros. Otro menos. Ya lleva su infantería derechito a atacar a mis tropas que están allá arriba. Mientras tanto, se cumple el objetivo. La caballería de ellos me está persiguiendo casi completa. No. Y así tengo que mantenerme porque si... ¡Wow! 76. Para que así mis tropas se enfrenten a la mitad de su ejército y después lidiamos con el resto de las tropas que tienen ellos. Así que arranca, Williams, arranca. Corre, 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 corre. Eso. No, ahí, con cuidado, con cuidado, con cuidado. Eso, ahí. Vamos a ver si es que podemos bajar a otro. No, le pegó muy poquito. ¿Y tú? Chau. Lo bajé. No se murió, pero se cayó. ¿Y tú? Chao. Otro menos. Oh, y la diferencia de poder en las barras de arriba está complicada. Así que mis arqueros siguen haciendo su trabajo. Aquí llegó la caballería a atacarlos. Tenemos que bajar todo lo que podamos. Y yo estoy con las penas. Me soplen y me muero. Y tenemos de matar todo lo que se pueda antes de que me muera. Wow. Cambiemos mejor al hacha, porque si estamos peleando de cerca. Vamos, vamos. Vamos, que se puede. Otro menos. Eso. Así. Otra vuelta, otra vuelta. Oh, caballo, sale. Estoy tocando con todo. No. Ahí, va a tocar. No alcancé a matar y me encima esto que yo. Ahí se están equiparando la fuerza, ¿eh? ¿Se dieron cuenta? Todavía le quedan caballeros dando vuelta. Todavía hay una diferencia. Pero podría ser. Quizás podemos ganar. Otro menos. Vamos a buscar a los que están allá. Vamos, vamos. No, ya se alejaron mucho. Vamos por los otros. ¿Y tú? Pasaste por el lado. No. Vamos. Ahí se están alejando. Tenemos que matar a otro. Estamos igualados. Debemos tener la misma cantidad de soldados. O bueno, yo debo tener más porque la calidad de ellos es mucho mejor. Ahí hay un par de arqueros. Vamos a tratar de matarlo. Uno. No. No. Y eso que me persiga la caballería, ¿no? Eso pasó muy cerca.
Vamos a tratar de bajar de nuevo a los arqueros. Vamos con otro. Toma. Uno menos. Y ahora parece que estamos ganando. Vamos ganando de a poco. Otro. Vamos. Tenemos aquí en contra. Ya no quedan tropas de infantería. Quedan solo de caballería. Otro menos. Vamos. 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 Insisto, me soplan y me matan. Así que esto está muy complicado. Ahí había uno. Y allá siguen peleando contra otro. Ahí vamos a bajar a ese. Debe haber sido un caballero que se quedó sin caballo. Listo. Estaba yendo a buscar ese caballo. Quedan 4 aquí. O sea, 3 caballeros y esa infantería. Otro. Uy, no le maté el caballo. Y allá hay 2. Vamos a ver si lo podemos matar a este. No. Y tú. Chao. Bien. Otro. Quedan 3. 4. No, bien, uno menos. Quedan estos 2. Voy a tener más cuidado. Si me tocan, me matan. Y después, quizás quién sabe cómo se resuelve esto. Vamos a llevarlo a los arqueros, a los pocos arqueros que me quedan. A ver si es que le llega un flechazo o algo. Bien. Ahí. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Increíble. Porque mis tropas tenían una calidad mucho más baja que las de ellos. Así que salieron arrancando. Parece. Ahí vamos a poner a los arqueros acá en caso de que vuelvan. Bien, ganamos. Salieron arrancando. ¿Y cuánto ganamos? 16,3 de renombre y 9 de moral. Perdimos hartas tropas, sí. 29. Pero súper bien. Con esto creo que ya pasamos a nivel 2. Categoría 2 del clan Wallace. ¡Yupi! Aquí es todo un trámite, solamente resolver la victoria final y ganamos 17,1 de renombre adicional. Ahora, el siguiente tip es cómo subir la habilidad de encanto más rápido. Y para eso lo que vamos a hacer es liberar a este pobre cristiano. Le vamos a decir que luchó bien. Y con eso, si se dan cuenta, abajo nos dio 5 puntos de habilidad de encanto y nos subió a 79. Liberando a estos nobles, nos va a ir sumando puntos en la habilidad de encanto. Hay otras formas. Si ustedes quieren de que haga un video específico con estos tips de cómo subir la habilidad de encanto específicamente más rápido y qué cosas hay que hacer, déjenme en los comentarios de este video y lo voy a hacer. Bien, si revisamos los objetivos que nos planteamos de nuestro plan maestro, el primer objetivo de aumentar el renombre lo cumplimos y llegamos a clan nivel 2, así que súper bien. El segundo objetivo, subir encanto, tuvimos una opción para poder subir algo de encanto, pero tenemos que seguir subiendo mucho más si queremos dominar Batania. Y tercero, mejorar las finanzas, eso sí lo hicimos, creamos una caravana y tenemos un callejón que nos están dando luquitas adicionalmente de todas las cosas que estamos vendiendo y vendiendo esclavos, etcétera. Así que con eso estamos ok. No se olviden de suscribirse y darle like a este episodio si les gustó y nos veremos en el próximo episodio de la historia de William Wallace en Mount & Blade 2 Bannerlord. Que estén muy bien, un abrazo a todos, chau.